Yo sé que estamos cansados, vamos a tomarnos un tiempo para ver un poco acerca, como bien saben, el ayuno del 10 de Tebet. Bueno, la parte del ayuno, como lo vimos el año pasado, ustedes deben recordar, vimos acerca de lo que es el 10 de Tebet. Pero hoy voy a enfocarme en algo que sucedió el 8 de Tebet. Sucedieron el 8, el 9 y el 10. Y por estas tres cosas ayunamos el 10 de Tebet. ¿Qué sucede? Quiero citar primeramente el Shulchan Aruch en el Simán 280, del Simán Catán 2. Ahí nos dicen, el octavo de Tebet, la Torá fue escrita en griego durante los días del rey Ptolomeo y la oscuridad estuvo en el mundo durante 3 días. En el noveno no sabemos cuál es el problema que sucedió. No sabemos lo que sucedió. Al año que viene, Bezrat Hashem, trataremos de lo que sucedió en el 9 de Tebet. Este año vamos a tratar lo que sucedió el 8 de Tebet. Muy bien, y como lo dice ahí, el 8 de Tebet fue el día en que, por órdenes del rey Ptolomeo, la Torá se tradujo por primera vez a un idioma gentil, el griego. Y dice ahí que hubo oscuridad por 3 días en Israel. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa aquello? Bueno, vamos a tratar de verlo. Vamos a tratar de, pues nosotros, analizar un poquito acerca de ello. Y según el Talmud, el Masejet Soferim, nos dice que la historia de los ancianos que escribieron la Torá al sabio rey era griega. Y hoy fue difícil, y ese día fue difícil para Israel, como en el día que se hizo el becerro de oro. Y añade lo que es el meollo de todo, el asunto, el por qué. Y la Torá no pudo traducirse con todas sus necesidades. Primero quiero dar a entender, primero quiero analizar que el idioma hebreo lo consideramos nosotros como el idioma de la creación. Lo consideramos como el idioma que se habló en el inicio de todo. Es decir, que Adán y Jabá hablaban hebreo. La mayoría de eruditos no se encuentra a favor de esta interpretación, puesto que tienen sus razones y hoy no quiero darla, no vamos a ponernos a discutir acerca de que si es o no es. Lo que quiero decir es que nosotros lo consideramos como divino, un idioma divino. Pero todos han de aceptar que por lo menos es el idioma de la revelación. El hebreo fue el idioma en el cual se da la Torá en Har Sinai. Que el pueblo de Israel lo recibió en hebreo, no en griego, no en francés, no en español, no en portugués, no en latín, no en italiano, ni en ningún otro idioma. Se dio en hebreo. En esto por lo menos están todos de acuerdo. Y el idioma hebreo tiene peculiaridades increíbles. Peculiaridades
que nos dan mensajes, por ejemplo, que cada letra tiene un numeral, al igual que el griego. Pero en el griego no se puede hacer lo mismo que en hebreo. A través de la gematría, nosotros podemos aprender varias lecciones hermosas que nunca veríamos en otro idioma que no fuera el hebreo. También tenemos las coronas y la figura, la forma de cada letra es un mensaje en sí mismo. Y eso lo hemos visto en varias ocasiones. Tenemos varias enseñanzas donde utilizamos peculiaridades o algunas cosas así, donde hemos hablado de algunas otras. Y en fin, nosotros lo consideramos, en este momento solamente quiero decir, nos lo consideramos divinamente inspirado. Es en hebreo. Y como nos dice Soferim, es que cuando se traduce esto a otro idioma, queda corto. Queda corta la traducción porque no puedes plasmar todos los sentidos, todos los mensajes, todo lo que puedes aprender de una sola palabra, porque al traducirlo, el traductor se verá forzado a poner una de las, podemos decir, una de las connotaciones, uno de los significados, un sentido. Pero todos los demás no pueden ser plasmados. Por eso es que la traducción, por mejor que sea la traducción, carece de muchas cosas. Y no hay como leerlo en el idioma original. Ahora, vayamos a donde se nos habla un poco acerca de esta traducción. En el Masejet Megillah 9, la hoja 9, el Talmud está discutiendo varias cosas y se nos dice que los rollos de la Torah se puede escribir en cualquier otro idioma, según lo que nos dice la Mishnah, pero las Mezuzot y los Tefilín, que incluyen el verso de Shema, deben escribirse en su idioma original. Esto según la opinión de una baraíta. Y bueno, eso lo estudiamos en Daf Yomi, o lo deben estudiar en Daf Yomi, la hoja diaria. La Gemara pregunta, con respecto a los tefilín, que a veces se traduce como filacterias, que algunos no están muy contentos con esa traducción, y las mezuzot, estos son el pequeño rollo en el cual está escrito, ¿verdad? Y lo ponemos en una cajita y lo ponemos en nuestras puertas y que le besamos, en signo de aprecio a la mitzvah. ¿Cuál es la razón por la que debe escribirse en hebreo? Es lo que pregunta la Gemara. La Gemara explica, basándose a Devarim capítulo 6, verso 6, donde dice, es porque está escrito respecto a ellos y estas palabras serán. Y estas palabras serán. Es decir, que tiene que ser escrito tal cual en hebreo. Bueno, y la Gemara continúa. Y esto se debió al incidente del rey Ptolomeo, como se enseña en la Baraíta. Hubo un incidente que involucró al rey Ptolomeo de Egipto, quien reunió a 72 ancianos de los sabios de Israel y los puso en 72 habitaciones separadas y no reveló a ellos cuál fue el propósito por el cual los reunió, por lo que no iban a coordinar sus respuestas. Él entró y se acercó a todos y a cada uno de ellos y le dijo a cada uno,
escribe para mí una traducción de la Torá de Moshe tu maestro. El santo bendito sea, colocó la sabiduría en el corazón de todos y cada uno de ellos, y todos acordaron en un entendimiento común. No solo todos tradujeron el texto correctamente, todos introdujeron los mismos cambios en el texto traducido. Si están en cámaras o en recintos separados, y a cada uno de ellos se les presentó y les dijo, y les propuso lo mismo, es solamente por un milagro de Akadosh Baruj Hu que ellos pudieron insertar las mismas palabras, lo mismo, la misma traducción, y las partes que modificaron, las modificaron exactamente igual, todos, ninguno más ni ninguno menos. Y esto tuvo su razón. Y aquí tenemos entonces el Targum Shevi'im, lo que se llamará o lo que se conocerá en el mundo gentil como la Septuaginta, la traducción de los 70. Hay algunos que dicen que no son 72, sino que son 70, y bueno. Aquí es lo que nos está diciendo el Talmud en Masejet Megilá, en su hoja 9. Bueno, y vamos a enfocarnos entonces, vamos a mencionar lo que ahí mismo dice. Les voy a recordar a los que ya lo han leído. ¿Qué es lo que escribieron? Y dice, escribieron para él, o sea, en la traducción, Elohim creó en el principio, ¿sí? Invirtiendo el orden de las palabras de la primera frase de la Torá, que podría malinterpretarse como Bereshit creó a Elohim. Sí, porque dice Bereshit bara Elohim. Bereshit bara creó Elohim. Entonces dicen, ¿quién es este Bereshit? Ah, entonces él creó. Lo hicieron para negar a aquellos que creen la preexistencia del mundo y aquellos que sostienen que hay dos poderes en el mundo. Uno en Bereshit, que creó al segundo, que sería Elohim. Entonces, hicieron esta modificación para que no se malentendiera. Perdón, pero ustedes sabrán que los mesiánicos tienen un pequeño error aquí. Tratan de ver la preexistencia del Mesías y lo peor, como creador. Como un Elohim que crea. ¿Basándose en qué? En Bereshit. Los sabios tradujeron de esa manera, Elohim creó en el principio, para que no hubiera esta confusión. ¿Por qué? Porque la mente gentil, la mente griega, se confunde con facilidad. Porque no se deshace, por ejemplo, cuando hablo de los mesiánicos, que vienen y con esta misma mentalidad de las naciones, sin hacer caso a lo que lo dicen los jajamín y lo han explicado, y cómo se ha seguido en Am Israel por generaciones, ahora creen que han descubierto la rueda, por así decirlo. Y ven ahí a la preexistencia del Mesías y lo ven como creador. Es el mismo error que nos está diciendo aquí, lo están viendo porque están diciendo, hay dos poderes, hay dos Elohim. Uno que ellos llamarán el Padre y otro que van a decir que es el Hijo. Y también escribieron, haré al hombre a imagen y semejanza, en lugar de lo que está escrito, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya que a partir de allí también se podría concluir erróneamente que hay múltiples poderes y que Elohim tiene una forma humana. Véanlo, los jajamín que tradujeron al griego, queriendo evitar que se malinterpretara, la palabra donde nos dice hagamos al hombre,
que los mesiánicos insisten, ahí está un padre y está un hijo, que está, ellos le llaman un Hashem mayor y un Hashem menor, o cualquiera que fuera la definición que ellos manejan, pero ahí ven a dos, puesto que dice haremos, lo cual no es así. Pero nuevamente vean la mente hebrea versus la mente griega. La mente hebrea no ve una dualidad, no ve a dos seres, a dos dioses, no ve, hay una separación, sino ve la realidad como es, solamente Hashem. ¿Por qué dijo eso? Hay su explicación, pero la explicación no es que había dos. También cambiaron una parte donde dice, y el séptimo día Elohim concluyó su obra en Bereshit capítulo 2, verso 2, Génesis 2:2, donde dice, y en el séptimo día Elohim concluyó su obra, que podría haberse entendido como si parte de la obra de Hashem se hubiera completado en el mismo Shabbat. Y escribieron en su lugar, y el sexto día él concluyó su obra y descansó el séptimo día. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí, en el séptimo día Elohim concluyó su obra. Entonces podríamos pensar, o podría pensar la mente gentil, que Hashem incluso en Shabbat trabajó, lo cual es un error. No es así. Nuevamente vamos viendo el versus. La mente hebrea contra la mente griega. También escribieron, hombre y mujer, él los creó. Y ellos no escribieron, como está escrito en la Torá, masculino y femenino los creó, para evitar la impresión de que hay una contradicción entre el verso que ya citamos, que es Génesis 5:2, y el versículo siguiente en Génesis 1:27, donde dice, y creó Elohim al hombre, lo que indica que Elohim creó a una persona. Entonces, si dicen hombre y mujer, él los creó, pueden decir, bueno, ahí creó a dos. ¿Sí? En lugar dijo, bueno, y creó Elohim al hombre en Bereshit 1:27. En fin, vienen haciendo cambios, no para complicar, ¿verdad?, el entendimiento de las personas, no para perjudicar estos cambios, no, es para tratar de ayudarles, puesto que sin la explicación correcta, sin los maestros ideales, que den una explicación a esto que podría malentenderse o parecería una contradicción en la Torá, entonces hicieron esta traducción así, esa modificación. También, en lugar de lo que está escrito, vengan, descendamos y confundamos su lengua, en Génesis 11:7, que indica múltiples autoridades, escribieron en singular, ven, déjame descender, y ahí confundiré su lenguaje. Muy bien, entonces, nuevamente, ahí es otra parte donde en la Torá vemos que Hashem habla en plural. Que eso lo veremos un poco más detenidamente en lo que es nuestra serie de enseñanzas acerca de la divinidad del Mesías. Vamos a ver esa parte de cuando se habla en plural. Aquí, sabiendo muy bien que se podría confundir y pensar, como llegó a pensar el cristianismo, que hay una Trinidad. Y los que dicen que no creen en Trinidad o en tres dioses, ven aquí una, como le podríamos llamar, triunidad, o según el credo católico que dice
que en la unidad está la Trinidad y la Trinidad está en la unidad, y el 3 no niega al 1, ni el 1 niega al 3. Eso, de ahí lo sacan, de estas partes se toman para decir que como hablan plural, ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y los mesiánicos, heredando un error de la Iglesia Católica Romana, dicen que ahí está el Padre y ahí está el Hijo. O un Hashem mayor y un Hashem menor. Un Elohim creado y el otro increado. Bueno, y múltiples doctrinas erradas. Bueno, más adelante reemplazaron el verso y Sara se rió dentro de sí en Génesis 18:12 con y Sara se rió entre sus parientes. Hicieron este cambio para distinguir entre la risa de Sara, que Elohim criticó, y la risa de Abraham, a la que no se le registra ninguna reacción. Basado en el cambio, la risa de Sara fue ofensiva porque ella se lo expresó a otros. Aquí hay una explicación, pero vamos a ponernos a pensar. ¿Por qué estarían haciendo estos cambios? Es porque el rey y todos los que tuvieran acceso a esta traducción podrían verse afectados con el sentido literal o como le podrías malentender después de leerlo. Por eso es que tratan de ayudarlo poniendo una traducción, ¿verdad? Reemplazándolo de manera, haciéndole una modificación para que se entienda mejor. Esto también se nos ha utilizado, hay veces que nos ponen los traductores palabras puente para que podamos entender mejor el sentido de lo que quiere decir el autor, entre otras cosas. También tenemos otros más que dice, en lugar de, y la residencia de los hijos de Israel que residieron en Egipto fue de 430 años en Éxodo 12:40, que cuando se lee literalmente imprecisa, porque no vivieron en Egipto tanto tiempo, y escribieron en lugar de eso, y la residencia de los hijos de Israel que residieron en Egipto y en otras tierras fue de 400 años. ¿Sí? Esto creo que también hay un error de ahí, ¿verdad? Porque muchos bien intencionados, no puedo decir que malintencionados, sino que bien intencionadas personas nos dicen, no, mira, es que aquí dice 430 años tuvieron que estar en Egipto. Pero sabemos que son menos años. Son menos años, y para eso nos hacen esta modificación y le añaden en Egipto y en otras tierras, porque el conteo de esos 430 años no es desde que están en Egipto, sino desde antes. Muy bien, pero bueno, esas otras cosas que modificaron. En lugar de, y envió a la juventud de los hijos de Israel que traían holocaustos en Éxodo 24:5, que evoca la pregunta de por qué los jóvenes fueron enviados a realizar este servicio, escribieron y él envió, él elige de sus hijos de Israel. El mismo término fue sustituido de nuevo en varios versículos después, presentando el versículo y no puso su mano sobre los nobles de los hijos de Israel. En Éxodo 24:11 lo pusieron como y sobre los elegidos de los hijos de Israel puso no su mano. Aquí ya hay otras partes donde en lugar de la afirmación de Moshe, donde se dice, no he tomado un burro de ellos, en Números 16:15, escribieron en términos más generales, no les he quitado un artículo de valor.
para evitar la impresión de que Moshe tomó otros artículos, pues si está diciendo, no he tomado un burro de ellos, que había la posibilidad de decir, bueno, pero tal vez otros sí, o otros artículos, y por eso le pusieron ni un artículo de valor. El verso que discute la adoración del sol y la luna, sobre la cual está escrito en Devarim capítulo 4, verso 19, lo cual el Señor tu Elohim lo ha asignado a todas las naciones. Ellos le agregaron una palabra para que no se lea así, sino que dice que el Señor tu Elohim ha asignado para dar luz a todas las naciones. ¿Por qué? Para evitar la posible interpretación errónea de que los cuerpos celestiales fueron entregados a los gentiles para que puedan adorarlos. Fue para evitar esto. Y el verso, y se fue y sirvió a otros dioses y los adoró, ya sea el sol o la luna o cualquiera del ejército del cielo que no he mandado. Devarim 17:3 podría entenderse como una indicación de que Elohim no ordenó su existencia. Es decir, estas entidades se crearon a sí mismas. Por tanto, cuando estos ancianos tradujeron el versículo, agregaron una palabra final al final del versículo para que diga, no les he ordenado que les sirvan. Porque dice, al sol y la luna y a cualquiera de los ejércitos del cielo que yo no he mandado. ¿Sí? Porque dice, y él habló y él ordenó y fueron creados. Pero aquí está diciendo que algunos del sol, la luna o los ejércitos que no he mandado. Entonces, si él no mandó, no fue creado por él, sino que podría haber alguien o otro creador o que existió antes, etcétera. Entonces, por eso les dice que no he ordenado que les sirvan. Todo esto son ayudas para que el receptor de la traducción no malentienda. Y esto es lo que hacen muchas de las traducciones, Baruch Hashem, por aquellos que traducen, pero lo traducen de manera, por así decirlo, explicativa, para que no caigamos en malas interpretaciones del texto, sino que esas partes que parecen obscuras o que parecen lo que no debería o que podría parecer algo que no es, entonces nos ayudan con una traducción. Muy bien. Y en la lista de animales impuros, escribieron para él la bestia de patas cortas, y no escribieron para él y la liebre, en Vayikra, Levítico 11:6, ya que el nombre de la esposa de Ptolomeo era Arnebet, y la liebre, la palabra liebre es Arnebet, justamente. Pero para que él no le dijera, los judíos se han burlado de mí e insertaron el nombre de mi esposa en la Torá, por lo tanto no se referían a la liebre por su nombre, sino por uno de sus rasgos característicos, es decir, de patas cortas. Esto lo puede usted encontrar, lo leemos en Masejet Megilá, hoja 9, el 9b. Porque una traducción puede dar una mala idea, una mala interpretación. Si puedo leer parte de lo que es la introducción de Aryeh Kaufman, es una pequeña introducción que se encuentra en la Torá de Rashi, la Torá con Rashi. El traductor es un traidor. Eso es lo que cita esta parte, dice, el traductor es un traidor. Tan drástica afirmación quiere decir que cualquier traducción necesariamente implica un ejercicio de interpretación que como tal es forzosamente relativo. El riesgo de incomprensión o falsificación del original siempre está presente. Plasmar en otra lengua toda la riqueza de significados contenidos en un original es casi imposible. Eso es muy cierto. La gente que hace traducciones no solo necesita el conocimiento de la lengua original, sino de vocablos, modismos, para palabras originales. De ahí que
textualmente es algo, pero significan otra cosa. Entonces, deben de tener mucho esto. Y es un ejercicio de interpretación. Y quieras que no, quiera o no, de manera malintencionada o bien intencionada, pues al traducir está poniéndolo a su interpretación, es decir, traduciéndolo de esa manera como él lo entiende. La falsificación o la mala traducción, vuelvo a insistir, que sea bien o malintencionada, es un riesgo, siempre. Y él mismo continúa y dice, a diferencia de cualquier obra literaria, el autor del texto de la Torá fue el creador mismo. Si nosotros estamos metiéndole una idea al texto, al traducirlo, los que no conocen el idioma original se verán necesariamente obligados a creer que eso es la palabra de Hashem. Y esto lo vemos en muchos de los mesiánicos. Si debo de decirlo, muchos de los mesiánicos creen, ¿verdad?, que la traducción que tienen ahora es textualmente, literalmente, letra a letra, palabra a palabra, es inspiración divina. ¿Por qué? Porque lo aprendieron en el cristianismo o en cualquier en otra religión antes de llegar a las raíces hebreas. Y muchos, ustedes no me dejarán mentir, muchos de los cristianos defienden a capa y espada la traducción más utilizada en el idioma, al menos en el idioma aquí español, en el castellano, la versión Reina Valera. De tal manera que cualquier cambio o una traducción moderna la ven como una modificación a el texto sagrado. Lo ven como quitarle o añadirle a la voz de Hashem. No dejan a esa versión y creen que si la versión dice, y por eso hay muchas interpretaciones de la divinidad del Mesías y de otros temas en las cuales se pierden porque como ven la traducción que dice textualmente ahí y lo pueden entender así y fueron enseñados a decirlo así, quiere decir que así es. Pero en muchas de las ocasiones era una palabra puente utilizado por el traductor o una introducción al texto que no está en el original en muchas de las ocasiones. Y bueno, pues hay una gran dificultad. Porque hacen creer a la gente, a los que no conocen el idioma original, que eso es palabra de Hashem. Y de ahí vienen, como no aceptan la enseñanza de Jajamim, de los sabios, entonces se ven perdidos entre traducción y traducción. Y perdón, pero así muchos de los mesiánicos creen que ahora la traducción que están manejando, que sea la de Diego Ausunce, el Moré Diego Ausunce, la Biblia Kadosh, o versión israelita mesiánica, creo que es también otras veces, o Sefer Dabar, o a veces le cambian la portada, pero es el mismo contenido. O cualquier otra versión está manejando que esa es textualmente la verdad, letra a letra, palabra a palabra, no, está mal. Una traducción, por mejor que sea la mejor, pues siempre tendrá algunos defectos y algo que no pudo traducir. En todos estos, miren, vemos un claro ejemplo, que para interpretar la Torah necesitamos forzosamente la enseñanza de los Jajamim, porque de ahí nosotros podemos estar
haciendo una doctrina de un falso entendimiento o de un mal entendimiento o de una mala traducción, y eso estaría ocasionando perjuicios para, no solo para nosotros, sino para todos los que enseñamos. Por eso es que hubo 3 días de oscuridad en Israel, porque la traducción, cuando se traduce el texto de la Torá a cualquier otro idioma, deja mucho que desear. El texto de la Torá, teniendo infinitos mensajes, insondiables riquezas y profundidades, se ve limitado a un sentido, de un sentido de alguna lengua. Entonces, esto es también causa de aflicción, que fue tan duro para el pueblo de Israel como el día que se hizo el becerro, por lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos trata de decir con esto? Que ahora la traducción, como he mencionado, se ve como el becerro, la adoración a ese becerro. Porque el día que se hizo eso, muchos creen, y por eso algunos defienden también a capa y espada lo que dice la Septuaginta, siendo que la Septuaginta es interpretativa, es una versión interpretativa, ya con interpretación, no es textualmente, y posteriormente vinieron adiciones al texto, adiciones de mano cristiana. ¿Ah? Entonces, de ahí los padres de la iglesia, basándose en la Septuaginta que ellos tenían en su poder, esa traducción que ya venía con interpretación, ya venía con palabras añadidas o palabras restadas o mal traducido o todo ello junto, en eso ya ven una modificación a su texto sagrado. Y dicen, es más, vemos a padres de la iglesia que acusan a los judíos de haber modificado el texto y de haber sacado al Mesías, y que por cierto se ha heredado eso en algunos mesiánicos, dicen que se sacó al Mesías, que no se traduce así por esto, que no se traduce así por aquello, y nuevamente debo de hacer recordar a todos nosotros lo que dice Shaul HaShaliach, que a los Yehudim se les encargó la palabra de Elohim. Ellos la guardaron y ellos la tienen en, como lo hemos visto, la han preservado de una manera increíble, de manera que el rollo, por ejemplo, que se encontró en Qur'an de Isaías es 99.99% igual a las copias masoréticas que tenemos nosotros el día de hoy. Entonces, nos afligimos también en este 10 de Tebet, justamente el día de hoy, porque también se tradujo el texto de la Torá, y esto trajo grandes sufrimientos, como hemos ya dicho, y a través de todo esto hemos perdido, pues muchos, la oportunidad de verlo en su original, porque nos hemos conformado a una traducción y hemos hecho de esta traducción un pequeño becerro por el cual nosotros nos estamos muchos engañando y nos estamos engañando a otros. Esperamos que con esto nosotros empecemos a abrir los ojos, empecemos a ver que la traducción, por mejor que sea, hay muchas muy buenas traducciones, que por cierto mesiánicas, muy buenas traducciones, pero aún así es una traducción. Y el original siempre será mejor, y consultando desde el original y con una explicación verdadera, con una explicación correcta, el original nos va a llevar más cerca de Hashem, porque cada vez que nosotros abrimos la Torá, Hashem nos está hablando. Podemos escucharlo, podemos ahí entender sus divinas leyes, y todo esto que sea para nosotros, para mejorar. Baruch Hashem, estamos viéndonos entonces la próxima semana, y Shabbat Tov.